qué requisitos tiene un organismo para poder fosilizarse, porque entiendo que las probabilidades son una en un millón, muy, muy baja. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que ese organismo se pueda fosilizar, no? El primer requisito está en la propia naturaleza del organismo. O sea, va a depender de qué organismo seas. Porque hay algunos que tienen una potencialidad mayor desde el vamos. Por su propia naturaleza orgánica, tienen una mayor potencialidad que otros para fosilizarse. ¿Sí? Entonces, todo empieza desde ese punto. Entonces, podemos establecer un estándar con un mamífero, que por ejemplo tiene, por el tipo de organismo, como línea estándar de base, tiene una mayor potencialidad de fosilizarse que, por ejemplo, un gusanito. ¿Sí? Eso se debe, por ejemplo, a que el esqueleto, nuestro endoesqueleto, tiene una base mineral, entonces que puede fácilmente ser afectada por los procesos de fosilización, entonces tiene una mayor potencialidad. Entonces establezcamos el estándar de un mamífero. ¿No? Una vez que pasamos ese primer requisito, que es la propia naturaleza orgánica de ese ser, pasamos a otros requisitos que tienen que ver a dónde vive ese animal. Si vos sos una cabra montesa, por ejemplo, que vive en medio de las montañas, donde tenés regímenes de erosión o muy bajos o muy cruentos, vas a tener una baja probabilidad. Ahí bajan un poco tus probabilidades de fosilizarte. Pero ahora supongamos que vos sos un animal que vive en una zona de llanura con baja pendiente, cerca de un río. Ese río, como es de baja pendiente, deposita muchos sedimentos, tiene baja competencia, que se llama, entonces deposita muchos sedimentos, entonces tiene una llanura de inundación amplia, donde vos de vez en cuando vas a abrevar. Y bueno, entonces puede ser que mueras ahí. Ahí aumentan tus probabilidades de fosilizarte. Pero la cosa es que no solamente va a depender del ambiente, sino también de otros organismos con los que vos viviste. Por ejemplo, si vos vivís en una zona donde hay muchos carroñeros y determinado tipo de carroñeros, pueden llegar a disminuir tus probabilidades de fosilizarte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, claro, no es lo mismo vivir en una zona donde solamente vas a estar rodeado de jotes. Por ejemplo, los jotes van a comerse toda tu carne, pero van a dejar el esqueleto básicamente intacto. Pero si vivís, por ejemplo, en una zona donde hay carroñeros del tipo de las hienas, por ejemplo, que tienen adaptaciones para quebrar huesos, o cosas así, o cocodrilos, o sos comido por un cocodrilo, que tienen un sistema digestivo súper agresivo y fuerte, enzimáticamente me refiero, ahí pueden disminuir tus probabilidades. Pero bueno, no, nos detengamos en la parte de la llanura de inundación. Esos son requisitos principales. Entonces, tener un potencial orgánico de fosilizarte y vivir en zonas, por ejemplo, donde haya un aporte de sedimento constante y un buen aporte de sedimento, que permita que cuando vos te mueras te entierres rápidamente. ¿Por qué? Porque si no te enterras rápidamente, por un lado vas a estar sometido a los elementos, a la meteorización, al sol, a la desecación, a la lluvia. Puede ser que seas retransportado y por lo tanto se disgregue tu esqueleto, etc. O que te coma un carroñero con el suficiente, digamos, poder de digestión como para que disuelva tus huesos. Pero bueno, si no pasa eso y sos enterrado, ahí comienza el largo camino de lo que nosotros llamamos la fósil diagénesis, el momento en que el organismo se entierra y posteriormente comienzan a darse todos los procesos químicos que van mineralizando los huesos u otras partes de tu anatomía y que van a terminar formando un fósil. Pero ahí no termina todo. Porque en la actualidad yo te aseguro que hay fósiles espectaculares y que probablemente jamás sean descubiertos. Porque puede haber fósiles que estén a 200 metros de profundidad. Bien, eso me interesa porque en algún punto, ahí donde se diferencia con la arqueología, ¿no? Vos no podés ir, yo no puedo ir con una máquina excavadora y decir, che, acá creo que puede haber un dinosaurio, tac, saco. Y porque dependería de la probabilidad, además. Claro, esa es una gran diferencia con la arqueología, es que los arqueólogos suelen tener cierta contextualización previa, es decir, estudian determinados rasgos del terreno o tienen información cultural, digamos, de algún aspecto cultural, entonces saben dónde ir a cavar, saben entre comillas, obviamente no estoy diciendo que tienen todo resuelto, ni mucho menos, es muy difícil la arqueología, pero nosotros no podemos ir a cavar en determinado lugar, eso prácticamente no nos sirve de nada, por lo general, hay excepciones a eso. Bien, pero eso tiene que ver con
porque hay poca probabilidad que encontres algo o porque puedes romper lo que puede haber abajo? No, hay poca probabilidad de que yo encuentre algo así, simplemente porque, a ver, dependiendo de lo que estés buscando. Yo puedo sacar, por ejemplo, testigos del fondo marino y hay deposiciones masivas de organismos ahí. O sea que voy a sacar algo de información. Pero en ambientes continentales, que nosotros le llamamos así, en ambientes continentales es distinto. Yo tengo una probabilidad infinitesimal de que yo haga un agujero en un lugar donde sé que se puede haber llegado a apreciar un fósil, que haga un agujero y saque un fósil de ahí. Puede pasar, pero que yo deliberadamente haga un agujero para buscar un fósil me da una probabilidad muy baja de que realmente lo encuentre. Entonces, por lo general lo que se hace, cuando se hacen expediciones a lugares que tienen la potencialidad de contener fósiles, es que se hace un paneo superficial de la zona, es decir, se busca superficialmente. Cuando se encuentra algo que nosotros decimos que está aflorando, que está saliendo de la matriz sedimentaria, Un pedacito de hueso que está exactamente, salido. ahí nosotros empezamos con el proceso de extracción, de desenterrar ese fósil. Bien. Entonces, eso nos retrotrae a la pregunta original. Claro, una vez que yo me enterré y se están dando todos los procesos para que me convierta en fósil, aún así se tiene que dar un requisito más, y es que la tectónica me haga aflorar. Claro, que la tectónica me haga aflorar, porque si no puede ser que nunca me encuentren. Puede haber cuestiones azarosas que se den. Supongamos que haya una mina, un emprendimiento minero, estén haciendo unas galerías hiper profundas y encuentran un tremendo fósil ahí. Pero si no hubiese sido eso, nunca lo hubiésemos encontrado. Lo más común es que por tectónica, por tectónica y por erosión, obviamente, de los sedimentos, los fósiles terminan aflorando. Y ahí hay otro. Esto entra en el terreno de lo que nosotros llamamos los sesgos. Los sesgos a los que está sometido el estudio de los fósiles. Entonces, hay otro. Y es que te encuentre alguien que quiera estudiarte. Porque puede ser que simplemente lo encuentre alguien que lo guarde y nunca se ha visto por... nunca se ha visto... No, es una cosa común. Sí. Puede ser que lo encuentre alguien que lo rompa, que no le dé importancia, entonces lo tire. Sí. Puede ser que nunca lo veas y le pases por arriba con un camión. Claro. Puede ser que nunca lo veas y se meteorice. O puede ser que lo encuentre alguien, lo extraiga, muy lindo, yo lo esté llevando de vuelta al instituto y me pase un tren por encima. Es decir, hay sesgos reales a lo que está sometido. En definitiva, cuando vos sumás todo lo demás, las probabilidades de que un animal que vivió hace 54 millones de años, la probabilidad de que ese animal se transforme en un fósil, pero que después ese fósil sea estudiado, reconocido e incluso exhibido y llegue al gran público, deben ser quizá una en 100 millones. Y quizá eso, más. y eso me surge ahí como una locura, ¿no? Bueno, a un punto estamos hablando de que no conocemos nada de la flora, poco y nada, pero de la fauna también, como no sabemos nada que hubo acá en la Tierra realmente hace millones de años. O sea, conocemos un pedacito muy, muy chiquito. Si me decís uno en 100 millones, estamos hablando de un animal en 100 millones que se conocen que existieron en la Tierra. O sea, ¿qué tantos animales hubieron acá que no se sabe y no se va a saber nunca, digamos? No nada, pero sí muy poco. Además hay que tener en cuenta que hay una probabilidad enorme de que haya habido linajes enteros, especies enteras, de que no hayan dejado ningún tipo de fósil. Por suerte hay otros tipos de evidencia que yo puedo tener del pasaje de organismos sobre la Tierra. Hay otros tipos de evidencia, no necesariamente o solamente los cuerpos fósiles. Una disciplina que realmente a mí me parece fascinante, si bien la he abordado de manera tangente solamente, es la ignología, el estudio de los ignofósiles, es decir, las huellas de actividad que dejan los organismos sobre el sedimento, porque es otro set de información que nos da acerca del pasaje de organismos. Y además, muchas veces esas huellas de actividad son dejadas por organismos de cuerpo blando, que tienen una probabilidad bajísima de fosilizarse, claro, como cuerpo fósil. Una hormiga. Pero tiene una probabilidad muy alta de dejar huellas de actividad. Y por lo tanto eso da muchísima información. Bien. Claro, ahí como contabas recién de esto que habían encontrado un hormiguero en un lugar, digamos, decir tipo, che, esto, tipo, claramente la hormiga no tiene las capacidades tanto orgánicas
para poder fosilizarse. Básicamente el cuerpo no tiene la capacidad, pero el hormiguero en sí se puede fosilizar. Entonces ahí puedes sacar como algunos indicios. Eso se llama ignofósil, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, encontrar básicamente un hueso mineralizado bajo la tierra, ¿no? Claro, o el mismo organismo preservado de alguna manera. Hay casos poco comunes en los que sí puede preservarse un organismo como una hormiga, por ejemplo, que quede conservada en ámbar, por ejemplo, es decir, claro, en resina fósil, o incluso otros tipos de sedimentos que tienen una capacidad muy grande para preservar los organismos, pero generalmente no. Dentro de las condiciones más usuales que nosotros tenemos en ambientes continentales, una hormiga no se va a preservar. Entonces, claro, por ahí el estudio de los ignofósiles es crucial, porque las estructuras que forman las hormigas, que en algunos casos pueden ser muy, muy complejas, sí son susceptibles de quedar preservadas en el registro estratigráfico. Y claro, se dan casos como los que tuvimos hace poco, en los que no es un hormiguero, sino son muchísimos hormigueros, muchísimas estructuras de nidificación, si es que queremos usar un término más técnico, que encontramos en esos sedimentos. Quizá de por sí la propia abundancia de esa evidencia es una base para reconstruir algún tipo de parámetro paleoambiental. Claro, pero al encontrar un hormiguero, por ejemplo, un ignofósil, es más complicado poder clasificar después a eso y encontrar, tipo, a qué especie pertenecía o dónde lo meto, a diferencia de un fósil, ¿no? Porque vos por ahí encontrás un cráneo en el cual ves los dientes y en base a esos dientes vos decís, bueno, este organismo lo puedo clasificar dentro filogenéticamente acá y lo puedo poner acá. Ahora, cuando vos tenés un hormiguero, por ejemplo, en el cual no tenés ningún registro del mismo animal propio, como cómo podés clasificar eso, o sea, estamos hablando de algún punto, hay más animales perdidos, digamos, de ese tipo de carácter, ¿no? Con baja probabilidad de fosilizarse que mamíferos, por ejemplo, ¿no? Claro, en el caso de los ignofósiles es prácticamente imposible ligarlos a una especie en particular. Y quizá podemos sacar el prácticamente. Es imposible ligarlos a una especie en particular. Yo lo puedo ligar a determinado linaje de organismos en algunos casos. Pero la cosa es que eso no es lo más importante de los ignofósiles. Lo más importante de los ignofósiles es justamente los indicios que me dan acerca de los ambientes donde ese animal pudo desarrollar esa actividad. Porque justamente determinados grupos de organismos tienen limitantes ambientales mucho más marcadas que otros. Entonces, van a poder desarrollar esa actividad bajo determinadas condiciones ambientales, en algunos casos extremadamente puntuales. Y por eso encontrar huellas de esa actividad, ya sea pastoreo, traslado, una madriguera, etcétera, 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 me da información dependiendo de los organismos que yo pueda llegar a asociar a ese tipo de actividad, me va a dar información precisa sobre parámetros ambientales, en algunos casos muy finos, muy, muy finos. En otros casos, por ejemplo, en las huellas de vertebrados, nosotros tenemos, por nuestra propia fisiología, tenemos limitantes ambientales un poquito más amplios de los que podría tener una lombriz, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos un espectro ambiental un poco más amplio de desplazamiento, por ejemplo. Entonces, las huellas de vertebrados son útiles para otro tipo de cosas. En algunos casos, incluso para mostrarme la diversidad de organismos que estaban en determinada región. Pero no siempre para parámetros ambientales específicos. Entonces, esa es la importancia de los ignofósiles. Es decir, me están dando parámetros biológicos también los ignofósiles, pero no me lo dan de la misma manera que me lo podría dar que yo estudie los caracteres particulares, por ejemplo, de la dentición de un mamífero, y en base a eso determine especies o reconstruya la historia filogenética de su linaje. Claro.